Forestal Provincial, ¿no? Digo bien. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo andás? Buenas tardes a todas, gracias por invitarme, un saludo a toda la gente que le sigue. Estás como en tu sitio, hacías radio antes, ¿te acordás? Siempre. Y se te estaba preguntando justamente. Sí, aparte siempre me gustó mucho hacer radio. Más cerca, Sí. bueno. Venga. Allá el operador es el que me tiene que... olvidando. Ahí está mejor. ¿Sí? Ahí está, sí. Bueno, bárbaro. Sí, siempre, me sigue gustando, me parece el medio, por lo menos el que a mí más me apasiona. Qué bueno. Yo soy de escuchar radio, por eso me gusta hacer radio. Sí. Pienso, por lo menos me ocurre, a lo mejor tiene que ver con nuestra época, ¿no? Con los años. La radio es, y sobre todo a esta hora, es un medio que uno se dedica a escuchar. Yo veo que hay muchísima gente que tiene el televisor prendido como una compañía. Entras a locales comerciales y tiene el televisor prendido. Que antes era la radio, claro. Claro, y la radio, si encima hablas de temas interesantes, creo yo que atrapa al oyente, porque sí. al no poder utilizar la vista, que es el sentido principal, Claro. usas la imaginación y profundizás el oído a ver qué es lo que están Y diciendo. si interactúa más, la gente por ahí manda mensajes, Sí. pregunta cosas. Por eso, para Está mí bueno. sigue siendo el medio más apasionante, pero bueno, ha cambiado tanto la tecnología, los medios. ¿Viste? Estamos hoy con la en era día- digital, con las plataformas, redes, todo, que antes, por ejemplo, igual nada reemplazó para mí a la radio. Yo creería que no, Sigue pero siendo el medio popular y la ustedes tele. están en el tema, tendrían que hacer una encuesta. Sí. Hugo, bueno, ahora te toca una función, bueno, me decías por ahí hace un ratito, todavía ni siquiera un año, de este nuevo instituto forestal que se creó acá en Misiones, donde Así vos es. fuiste designado por el gobernador. ¿Cómo viene trabajando el sector forestal? ¿Perjudicó la pandemia o al contrario? La pandemia le ha dado el despegue definitivo al sector forestal. Esta es una oportunidad histórica. Fíjate vos, uno siempre repite a veces esa frase remanida, ¿no? Sí. Que lo que es malo para uno a veces es bueno para otro. Bueno, ahí tenés un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que ha sido malo en términos de salud, al sector forestal en términos económicos, le ha facilitado un despegue, yo diría inédito. Y cuando digo inédito, hay gente que te dice, no, pero allá en el año 2007 se trabajaba muy bien. Bueno, yo de acuerdo a los datos que yo tengo y que he recaudado, no hay antecedente de una mejoría como la que tiene el sector forestal hoy en día. No hay. No es que no hay en otra década, no hay en la historia del sector Claro, que forestal. la pandemia llevó a quedarnos encerrados, a no salir, a no hacer nada, y dijimos, bueno, hagamos algo. Pero tampoco Sí. se pensó como que se sabía que iba a pasar eso, ¿no? Porque podría haber perjudicado, sin embargo, no perjudicó, decís vos. No, o sea, no había, digamos, no había previsibilidad en cuanto a qué podía pasar No. a partir de la pandemia. Claro. No había antecedentes de algo como esto y menos tan sostenido en el tiempo. Así que nada, el que podía planear qué sector iba a ser favorecido por una pandemia, ¿Y de qué manera Era mago. fue favorecido? fue favorecido por el tema de todo lo que tiene que ver con la economía mundial. Tiene nichos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, todo lo que tiene que ver con gastos de diversión, y ahí entra De ocio. espectáculos, salidas, viajes, turismo. Sí. Todo ese sector está muy deprimido hoy. Bueno, ¿a dónde fue la plata que iba a ese sector? Claro, Que es muchísima la plata que destina el ser humano. claro. Cada vez más estamos viviendo una época en la cual se ha profundizado mucho esto. No tenían las generaciones pasadas, nuestros abuelos por ejemplo, no tenían en la cabeza esto de viajar por el mundo. No, Hoy no. hacer turismo es algo que está internalizado en la mayoría de las personas, y Es más, cada vez más existen promociones y cuestiones en el mundo que hace que una persona por ahí de clase media, que antes no tenía ninguna posibilidad ni siquiera de salir de su barrio, hoy por ahí se pega un viajecito, ¿no? Ya sea acá cerca, dentro de la provincia, dentro del país o fuera. Bueno, todo ese gasto de esparcimiento, salidas, espectáculos, comida, etcétera, 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 de pronto se vio cercenado por el tema de la pandemia, y ese gasto la gente lo fue readecuando o lo fue desviando hacia otras cuestiones. Mayoritariamente se dio en el término del mundo, en el tema de la construcción, pegó un salto sideral. Sí. Y ese salto en la construcción, te quiero recordar que la madera forma parte básica de la Claro. construcción. O sea, no solamente cuando la gente imagina madera en términos de muebles o de decorados, Claro, yo me o de imagino pisos. eso. El encofrado, vos Ah, cuando ves ¿sí? que están por tirar hormigón, Tiene todo lo madera. que es la base, Ah, todo el formato claro, de las columnas y todo, necesitas. primero se hace en En el madera. techo, Pero las las vigas, de- Claro. en el techo, Sí, las vigas. Sí, todo sí, o eso. sea, la construcción utiliza muchísima madera. De baja calidad o de mucha calidad, de cortes muy inferiores. Forma de cortes parte muy- de ese, de ese Exacto. núcleo. Así que bueno,
Eso también, eso hizo que la provincia también se viera beneficiada, ¿no? Porque justamente vos asumiste en esa etapa, estaba la pandemia y se empezaron a ver justamente esto de que la industria de la madera, todo el sector forestal, favoreció y sostuvo la economía de nuestra provincia. El sector forestal es un sector que hace mucho tiempo, no de ahora, viene pesando en términos de aporte al Producto Bruto Interno de la provincia. Cuando vos ves los distintos sectores que hay, decís, bueno, ¿cuál contribuye más? Otrora era la yerba. Era la yerba el sector indiscutido, el que más generaba y más aportaba al Producto Bruto Interno. El sector forestal se fue desarrollando y fue ocupando el lugar que ocupaba la yerba. Se discute en términos de volumen, qué cantidad aporta. Hay algo que se repite recurrentemente en el sector forestal, nosotros somos los que más aportamos al PBI. Es un sector que aporta mucho al PBI, yo no sabría si decirte el que más, pero es un sector que aporta mucho. Pero ¿dónde viene la gran ventaja? Que esto sí es una ventaja sideral con respecto a otros sectores. Es el sector que más trabajo genera. Entonces, más mano de obra, no puedes medir solamente en términos de aporte directo, en términos de recaudación, en términos de PBI, sino que tenés que medir en términos de desarrollo. De generación de empleo y todo. Son dos conceptos que parecieran ser amigos y sin embargo no son amigos. Mucha gente siempre está hablando, sí, porque la provincia creció, o porque tal industria creció, o porque el país está creciendo. Crecer es aumentar el Producto Bruto. Desarrollarse es que ese Producto Bruto se desparrame. Claro, la distribución. Entonces, esos son dos conceptos que parecieras que van de la mano, pero no necesariamente. Por eso muchas veces dicen, che, qué barro, ¿cómo creció el sector forestal? ¿Creció? Bueno, sí, creció, está trabajando. Bueno, no, a mí me interesa ese desarrollo. Claro. Cuando hablamos de desarrollar, hablamos de que ese crecimiento también llegue a todas las etapas de la cadena forestal. Porque yo te podría decir, para poner un ejemplo muy claro de lo que estoy hablando, te podría decir, mira, yo tengo 10.000 productores forestales en la provincia, ¿sí? Y yo podría tener, si este ejemplo que te estoy dando se sigue dando, va a ir hacia eso, a una concentración, como pasó en el tabaco, o como pasó en otros sectores, que grandes empresas se vayan quedando con los de pequeños productores. Va a llegar un momento que voy a decir, bueno, hoy 3 grandes productores producen lo que antes producían 10.000. Si vos lo ves en términos de crecimiento, yo soy ministro de Economía, te digo, bueno, no importa, antes me entraba tanta cantidad por 10.000, ahora me entra la misma cantidad por 3. En términos de cuál fue el Producto Bruto o qué fue lo que generó el sector, claro, es lo en términos mismo. de ingreso es lo mismo. Ahora, en términos de distribución no, porque si vos tenés 10.000, vos tenés que esas 10.000 personas, ¿sí?, motorizan el sector donde están trabajando. Claro. Cada uno que tiene un trabajo, a su vez tiene una familia que sostiene. Gasta. Entonces, eso hace de factor multiplicador Claro, de la riqueza. No es el mismo Sí, número de sí, esos sí. 10 que de esos 3. Entonces ahí ves que no es lo mismo crecimiento que desarrollo, y el sector forestal está creciendo fuertemente, ha tenido un enorme empuje por producto de la pandemia, y lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el Instituto Forestal es que se desarrolle. Claro. Estamos tratando de facilitar el crecimiento, pero también el desarrollo. En una primera instancia, fijando precios. Claro. Porque vos tenés que, cuando vos hablas de una cadena, siempre se dice porque la cadena comercial o la cadena forestal. Una cadena está formada por eslabones. Donde te falta un eslabón, la cadena no funciona. Se termina rompiendo. Entonces vos tenés que, en esa cadena de eslabones del sector forestal, hoy vos tenés el industrial, al que le está yendo muy bien, y en la otra punta tenías al productor primario que se estaba yendo, estaba abandonando la actividad. Sí. Porque no era redituable seguir Claro. plantando Siempre y Si dedicándose gana a... uno, tienen que ganar todos, si no, no. Pero qué no bueno sirve. eso, ¿no? De fijar precio y también controlar la distribución, ¿no? Es que la idea de fijar un precio, a ver, y acá entras en una discusión eterna en los economistas sobre todo, ¿no? Nosotros que no somos dicen que economistas, la- pero entendemos, ¿viste? Bueno, pero la ¿Se mayoría, reparte o no, la digamos? mayoría de los teóricos de la economía siempre se resisten a que intervenga alguien fijando un precio. Te hablan de que el precio se tiene que Sí, fijar entre sí, oferta y demanda. Bueno, Error. Más cuando interviene el Estado, es como bueno, que se... entonces ahí, primer dato, porque esto lo trato de machacar siempre. Oferta y demanda se equilibran cuando vos tenés lo que se llama en teoría económica un mercado perfecto. Vos tenés 5 personas que quieren vender algo y tenés 5 o más personas que quieren comprarlo. Entonces vos tenés de un lado y del otro, de oferta y demanda, tenés muchos oferentes que ofrecen el producto y muchos compradores que lo quieren comprar. Ahí se llama mercado perfecto. Entonces sí, ahí vos lo tenés que meter. ¿Por qué? Porque de acuerdo al volumen que quieren comprar y a la cantidad que tienen para vender, va a subir o va a bajar. Ahora, cuando vos tenés un mercado imperfecto, como existe acá en Misiones, en el sector forestal, donde vos tenés empresas muy poderosas,
Arauco, por como ejemplo. Arauco, con papel misionero. Sí. Cuando vos tenés empresas y tenés en tema industrial también aserraderos muy poderosos, vos te encontrás con que hay muchos vendedores de la materia prima, pero hay pocos compradores. Ya no hay una paridad. Entonces esos pocos compradores son los que te fijan el precio. Mira, yo te voy a comprar tanta Te pagan cantidad, lo que pero yo me vas a quiero. tener que vender a este precio. Y si vos no querés venderme ese precio, bueno, quédate con tu producción, Ahora, llévala al otro lado. Y entonces ese juego de oferta y demanda se empieza a romper porque hay, y esto no ocurre solo en el sector forestal, ocurre en términos económicos en cualquier lugar del En mundo. todos. Por eso es que han hecho todas las economías del mundo para evitar que esto ocurra. Hay leyes antimonopólicas, ¿sí? Y hay leyes que de alguna manera penan la competencia desleal. Claro. ¿Por qué? Porque el industrial, ya sea maderero, de la construcción, de donde sea, siempre el empresario industrial tiene la cabeza puesta en bajar costos, en maximizar su ganancia. Quiere ganar cada vez más. Está vendiendo un celular hoy y le está quedando X cantidad de plata, con el próximo celular quiere que le quede más. Claro. Entonces, constantemente, y esto es un ejercicio que es lícito, está viendo cómo mejora su ganancia y cómo baja costos. Y en el bajar costos, hoy en día nosotros tenemos en el mundo desarrollado un gran problema, que es la cantidad de gente que está siendo suplantada por las máquinas. Y ese bajar costos significa ganancia extra para el industrial, pero significa desplazamiento en De la términos mano de obra. laborales y sociales. Y entonces, volviendo al ejemplo que yo te daba, si yo en vez de tener 10.000 productores, tengo 3 grandes productores que me generan lo mismo, esos 10.000 productores los voy a tener acá en la plaza. O los voy a tener cortando ruta. Ese. Los voy a tener acrecentando las villas miserias. Los voy a tener, o sea, entonces... Qué buen pensamiento ese que estás contando, porque, viste, el espíritu, digamos, de todo esto, control, distribución y también justamente fomentando la mano de obra. Bueno, ese es lo que yo pienso que es la tarea que tiene que hacer el Estado. Claro. El Estado no se mete en la Hay economía. que evitar la competencia. Pero ahora, El Estado quiere que un comerciante, que un industrial gane lo mayor posible. O sea, Claro, bueno, pero el que Estado- Pero no distribuya, que vivándose le dé del otro. pero también el Estado tiene que cuidar la otra parte, que no Sí. tiene por qué cuidarla al Claro. industrial ni al comerciante. Claro. El industrial y el comerciante tratan de llevar adelante su profesión ganando la mayor cantidad Claro, de que no dinero. Y esté está la bien. vivada. Está bien que lo haga. El Estado lo que tiene que tratar de hacer es que en ese interín y en ese interactuar de toda la economía, de alguna manera no haya gente que quede desplazada y tratar de que los beneficios Sí, sean iguales. no sé O- si sean o iguales, lleguen, pero por lo menos que se desparramen claro, un poco. que lleguen más o menos Por lo iguales. menos que se rompe. Hoy vos tenés, por ejemplo, un ejemplo muy claro con lo que pasó en la pandemia, donde hay muchas críticas hacia el Estado, pero nadie dijo nada todos los meses en que el Estado estuvo pagando los sueldos de Los ATP, casi todas las los industrias retro. para sostener el empleo. Continúa incluso los ATP, ¿no? Claro, entonces cuando el Estado cobra impuestos lo critican, pero cuando el Estado aporta y trata de No sostener dice la nada. economía de otro lugar, nadie dice nada. Ese discurso perfecto, ¿viste? Yo, por ejemplo, siempre digo, vos cuando pagás tus impuestos, pagamos todo, cuando inclusive compramos una yerba, compramos lo que Cuando sea, compras un kilo de pan, pagas un IVA. kilo de pan estás pagando impuestos, y lo ves, por ejemplo, en nuestra provincia veo el hospital, el servicio de educación, de salud, todo lo que se ha generado, rompe justamente con ese discurso cuando te piden bajen los impuestos, porque donde bajan los impuestos, el gran ejemplo Se para mí, termina por todo ejemplo, eso. es Paraguay, donde nunca pagaron impuestos, pero fíjate las necesidades que está pasando lamentablemente el pueblo, que inclusive siempre vinieron a atenderse acá con nuestro sistema de salud, ¿no? Eso también es el espíritu, se nota, y por eso cuando interviene el Estado para mí es muy bueno, porque justamente fija precios, controla que no haya concentración y los grandes monopolios, que siempre es como que tienen una mirada muy individualista, digo yo, ¿viste? Muy, muy egoísta, muy para ellos solamente. Y es cuidar Sin al pensar que productor la mano también. de obra es lo que se le genera inclusive más reactivación económica. Y es cuidar al productor, en este caso el productor forestal también. Sí, nosotros lo que hemos tratado de hacer es, primero, que no se nos vayan los productores por lo que Claro. te decía, por la cuestión social. Y se logró eso, que se Y quedaran, lo que pasa trabajaran. es que hay mucha gente que a partir de ahora dice, bueno, tiene previsibilidad. Claro. El productor primario forestal tiene una diferencia sustantiva con cualquier otro. Vos tenés, por ejemplo, la producción de hierba, hablemos de la producción misionera, ¿no? Lo que más sabemos. La producción de hierba, la producción de maíz, la producción de frutas y verduras, la producción de El tabaco, están anualizadas. Vos, en el sector forestal, vos tenés que plantar, vayamos al caso del pino, que es el más conocido, podemos hablar del eucalipto, podemos hablar de la araucaria, pero vayamos al pino, que es el más conocido. Vos lo plantás y tenés que esperar 7 años, 7, Eso le iba a para preguntar. hacer el primer raleo, y otros 7 años más para cortar el tronco completo Claro. e industrializar ¿Y la cuánto madera. tardan Entonces, de vuelta?
Entonces tenés que esperar mucho tiempo. Claro, Un productor tiene que 7, sí. esperar 7 y otros 7, 15 años para poder de alguna manera recuperar. Si hiciste una inversión de acá a 15 años y no fue previsible Claro. y los números no cerraron, te encontraste después de 15 años recién que hiciste una inversión Sí. equivocada. Ahora, ¿la producción de emisiones aguanta la cantidad de ventas que tiene o los pedidos que tiene o tiene que traer madera a otro lado? No, bueno, ese es un debate que se ha dado y que se ha dado de manera engañosa en muchos medios. Nosotros hemos dado nuestro punto de vista, no en términos de lo que opinamos, sino de los datos que tenemos. Tanto Misiones como Corrientes tienen excedente de materia prima, mucho excedente, muchísimo excedente, por una diferencia sustantiva. Misiones tiene más de 700 industrias dedicadas al tema madera. Desde pequeños aserraderos, pequeña y mediana empresa, hasta las grandes firmas que mencionábamos. ¿Sí? Hay un censo hecho en que Misiones tiene alrededor de 700 industrias. O sea, Misiones tiene materia prima y tiene industrias que consumen esa materia prima. En Corrientes, las grandes plantaciones que se hicieron, hoy Corrientes tiene más áreas de bosques implantados que Misiones. Separo siempre esto porque una cosa son los bosques nativos, que son las maderas que son típicas de Misiones y que han crecido aquí de manera natural. Sí. Ahí puede ir el cedro, guayibira, todas las grandes maderas. Esos son bosques nativos que están protegidos. Corrientes no lo tiene porque Corrientes no es una provincia de bosques nativos. Ahora, cuando nosotros hablamos, la actividad en la que estoy yo en el Instituto Forestal y en la que se habla acerca de exportar o no madera, es bosques implantados, bosques que vos plantás para después cosechar. Bueno, en cuanto a bosques implantados, hoy Corrientes tiene mayor superficie que Misiones. Misiones anda alrededor de las 355.000 hectáreas de bosques implantados, números más, números menos. Ahora se está haciendo un nuevo censo como para afinar el lápiz porque el último es el 2015, y Corrientes andaría en unas 100.000 hectáreas por arriba, 450.000 hectáreas, algo así. Es lo que se dice, es lo que por lo menos está Los girando datos como que información. Con lo cual, hay muchísimo excedente. Encima Corrientes plantó esa cantidad pensando en pasteras. Si iban a venir a instalar 2 pasteras en Corrientes, por eso se plantó tanta cantidad. Era como Esas 2 pasteras lo que no fue vinieron. celulosa antes acá. Claro, después del Celulosa conflicto de argentina. Bosnia, ¿se acuerdan? En época del gobierno de Kirchner. Después del conflicto de las pasteras y de lo contaminante y esas inversiones que iban a venir y se terminaron yendo al Uruguay, bueno, ese proyecto de instalar pasteras en Corrientes se abortó. Y entonces le quedó materia prima, como dice popularmente la gente en la calle, para hacer dulce de leche. Obviamente que esa materia prima hay que instalarla. No es cierto en el caso de los bosques implantados, no de los bosques nativos, deja que la madera siga ahí, cuanto más grande está, más vale. No es así. Porque la madera que vos plantás, sea pino, sea eucalipto, está destinada a industrializarse. La maquinaria que la va a industrializar está manejando normalmente diámetros de hasta 30 a 35 centímetros, que son los diámetros los mejores. Cuando el árbol empieza a tener mayor grosor, empieza a tener mayor diámetro, se empieza a complicar porque las maquinarias no están tan ajustadas para esos diámetros y empieza en vez de ser favorecidos o en vez de ser apetecidos por las grandes La industrias, perjudica. porque hay que sacarlos, porque son más pesados, porque ¿Y se es otro trámite. controla el tema de la deforestación para que las empresas también cumplan? ¿Viste? Porque también está todo ligado al cuidado del medio ambiente, ¿no? A Sí. nuestro medio ambiente, que tanto también se cuida en Misiones y hay una política firme también. Porque por ahí, viste, se veía a simple vista empresas, por ejemplo, la de Arauco, que deforestó gran parte de toda la zona del Alto Paraná y que después tampoco se veía que habían plantado nuevamente. No, Eso han sí. plantado. A ver, por eso es bueno separar lo que son bosques nativos, ¿sí? Que están fuertemente protegidos, que si bien el Estado cada tanto deja que se toquen algunas especies con la condición de replantarlas, hay otras que no, que están prohibidas directamente. Ese es un tema, ¿no? Ahí yo diría que la premisa fundamental es no tocar porque son bosques protegidos. Cuando hablamos de bosques implantados, que es lo que estoy llamando pino, eucalipto, araucaria, no. Se incentiva a plantar porque eso es lo que después se va a industrializar. Tiene que obligar, Esa es la madera claro, que después se va a utilizar claro, para las construcciones. para que no lo quede que sea. justamente todo, ¿viste? Porque se notaba un tiempo en la zona de Monte Carlo, Puerto Piraí, donde justamente la presa Arauco había sacado todos los bosques y no los pinos que había en ese momento, inclusive araucaria, recuerdo bien, y que había quejas porque justamente la empresa no había cumplido en volver a plantar esto.
No tengo idea si cumplió o no con eso, habría que preguntarle a Ecología, que es la que tiene, Ecología es la que maneja este tema de los bosques nativos. Pero cerrando con tu pregunta de los bosques implantados, hay excedente de materia prima en Misiones, mucha materia prima. ¿Cuál es la y hay producción mucha más o menos Corrientes. anual de la provincia de Mira, materia prima? nosotros ahora, el subsecretario de Desarrollo Forestal, el ingeniero Juan Gauto, está lanzando ahora en estos días un programa que va a tener 2 etapas. Una va a ser un censo de industria y otra va a ser un estudio con fotografías aéreas, etcétera, etcétera, para dictaminar Qué bueno y eso. tener datos precisos. Y actuales. Porque te repito, la última vez que se hizo esto fue en el año 2015, cambió mucho el panorama del año 2015 y no te olvides que este último año y medio que estamos teniendo de explosión del sector forestal se está cortando de una manera, yo diría, inédita. Por la cantidad de venta que hay. Claro. Pero aún así hay muchísima materia prima en Misiones. Misiones, si quisiese, no necesita traer materia prima de Corrientes. Lo que pasó fue que muchos aserraderos se instalaron en el sur de Misiones, donde no hay tan abundante materia prima, pensando en traer materia prima de Corrientes. Y aquí viene el tema. Con la pandemia se cerró todo. No es que se cerró, se puede traer de Corrientes, pero ¿qué pasa? Corrientes maneja su materia prima de acuerdo a los intereses de Corrientes. Y con sus precios. Entonces ahora, en estos últimos meses, empezaron a exportar rollos a China. Porque le están pagando los chinos por encima de lo que le pagan los aserraderos de la zona. Bueno, en la medida en que Corrientes vaya dándole otra utilización a su madera, los aserraderos misioneros que se instalaron pensando en usar esa madera correntina van a tener dificultades en traer esa madera correntina, no en ocupar madera misionera, que hay más que abundante, ¿queda claro? Sí. O sea, no es cierto que Misiones carece de materia prima y Al por eso hay que contrario. buscar la corriente. No. Misiones tiene abundante materia prima y encima de mucho mayor calidad la correntina. La madera nuestra, nuestros bosques implantados, Por tienen nuestra mucho tierra. mayor, claro, por el Totalmente. componente. Así es. Corriente es un suelo arenoso, con mucha agua, con mucho componente de agua, produce una madera un poco más blanda, un poco con menor calidad, digamos, que la madera misionera. Así que nuestros productores han hecho bien la cuestión. El tema es, si estamos cortando, como estamos cortando ahora, si estamos industrializando, si este veranito, entre comillas, del sector forestal continúa, que yo creo que por lo menos por 2 años más, sin lugar a dudas va a continuar, Sí. nosotros necesitamos que se siga plantando. Y para seguir plantando hay que volver a convencer al pequeño y mediano productor de que le va a dar un rédito plantar. Entonces, el precio que hemos establecido nosotros del Instituto Forestal es un precio que le da previsibilidad. Mire, este precio que estamos fijando y que cada 6 meses actualizamos, a usted le devuelve la inversión y le da un mínimo de rentabilidad de entre el 2 o 3%, que puede ser más en el momento que tenga, pero ya le aseguramos que al momento de cortar no va a perder dinero como le pasó a mucha gente. Mucha gente plantó pino pensando que con eso aseguraba su futuro o el de sus hijos, y hoy se encuentra con que ni siquiera les interesa cortarlo porque no vale nada. Entonces, esa es la ecuación que estamos tratando de romper desde el instituto, fijando precios. No porque le queremos poner un precio a la industrial, sino porque sí queremos asegurar que además a ese propio industrial le va a servir que se siga plantando, porque en algún momento va a necesitar esas plantaciones. Claro. ¿Por qué el Así pino es. está más barato que cualquier otra madera? El pino siempre es más barato que otra madera. Acá porque hay más abundancia. ¿Pero no, por qué? Porque, por 2 cosas. Primero, porque es más abundante. El pino tiene una tasa de crecimiento en Misiones que no tiene en el resto del mundo. Mira. Acá crece de una manera De la violenta. nada. El pino, sí. Pero justamente Sí. esa tasa de crecimiento tan rápida y tan veloz lo hace una madera de baja calidad en términos de utilización para cuestiones más exclusivas, ¿no? Muebles de primera calidad, aberturas. Sí. Vos siempre que ves una puerta No es de tan pino, cuando duradero. ves una mesa de pino, cuando ves una silla, no tiene la misma calidad que tiene otra madera más dura. Ujú. Por eso también es más barata. Es más barata. Ahora, también es cierto que hoy con las modernas técnicas de impregnación de la madera y de Exacto. tratamiento, El MDF se está de logrando las hacer cosas sí, con sí, pino sí, que sí. son, vos la ves, y son de primerísima calidad. Es cierto. Pero es más barata por eso, porque es muy abundante, porque crece rápido y porque tiene menor calidad que otras maderas. De ahí viene el precio bajo del pino. Qué grande. Gracias, Hugo, por haber venido a Más Voces. Vamos a seguir charlando porque tenemos